me olvidé, la verdad no lo había subido. El de la semana pasada, hay el pequeño resumen que siempre les hago, hay un Word con un resumen, está el de galvanoplastía, galvanotecnia, bueno, ahora vamos a repasar un poco eso. Eh, y también subí para esta clase un pequeño resumen de lo que es la celda galvánica. De estos dos últimos temas, no van en el parcial, recuerden. Tampoco va los ciclos en el parcial, ya lo habíamos hablado de eso, solamente van el ejercicio de gases perfectos, primera ley y segunda ley. Sí, todo eso va a entrar en el final. El final va a ser bien fácil, ¿no? Va a ser bien, bien difícil por pedido de Ignacio. Me mandó un mail diciéndome, profe, necesito que la tome bien difícil. Y sí, Quiero quedar yo solo. Bueno, por todo el tiempo perdido, ¿viste? De un Jara, buen Argüello. momento para el semestre que viene. Sí, Matías. Somos dos. Bueno, chun, 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 chun. Franco, cuando te va a pagar al uno más. No le digas cerrar por todo porque no le cierra. Se le traba el portón. Entre otras. Eso es una basura. No le digas así al profe, que encima te ayudó. No. Ahí se están continuando varios más. Y al final, ¿cómo le fue en análisis que tuvieron el martes, no? Malísimo. No sé, la verdad es que no entregó todavía las notas, por lo menos a mí no me entregó. Mandó un mensaje recién que no se olviden de subir el análisis completo de la función, así, porque forma parte del parcial en cuestión. Pero bueno, hay que esperar todavía. Con un 4 me conformo. Bueno. A ver, si se terminó de conectar. Ahí está. Hola Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo va, profe? Todo bien. Bien, bien. Bueno, Bueno, buen fin de semana, nos vemos. la verdad que sí, estamos todos liquidados. Pero bueno, rápidamente, para explicar esto que vimos el otro día un poco, sumar a lo de pila galvánica, que es muy parecido a este, es el mismo principio como dijimos antes. Acá tienen, este es el primer archivito subido. Eh, Acá hay un lío de nombres generalmente, galvanotecnia, galvanoplastía, galvanizar, galvanización, y hay solamente alguna pequeña diferencia, ¿no? Acá lo nombran en el archivo. En realidad, galvanizar o la galvanización significa cubrir un metal con otro, ¿no? No me veo. Cubrir un metal con otro. ¿Con qué objetivo? Y lograr alguna característica diferente en la cual estoy interesado que mejore ese artículo, ese producto, esa pieza que nosotros tenemos, que tenemos de metal, ¿no? ¿Qué características son las que podemos obtener con esta Como ya está volviendo gente ahora, los últimos viernes no tuvimos mucho. Igual es impresionante. Arrancamos 20 y pico, me acuerdo. Ya somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si lo alcanzaste a todo, Franco. 8. Entre vos y Jara fueron el filtro. Sí, si vos no podés sumar nada. No, olvídate, estoy como Matías. Bueno, a favor de ustedes, no están por debajo del promedio, ¿eh? ¿Cuántos egresan, profe? ¿Cuántos 3. egresan?
Sí. Sí, 3 es un buen año. Dejá, no digas nada, no digas nada. ¿Pero por qué egresan 3? ¿Porque se van atrasando o porque dejan? No, hay de todo, hay de todo. En realidad, generalmente el pequeño se suele armar un subgrupo. En mi año fue el año que más ingresamos y que más terminamos. Terminamos al mismo, en realidad, sí, terminamos en tiempo y forma 7 y hubo 3 más que estuvieron ahí, lo cual es mucho, pero empezamos como 35, si no me equivoco. Éramos muchos. Fue el año que más se recibió, o sea, los 3 años, fue el que más se recibió. Lo bueno es hacer poco las materias prácticas, te cansás de jugar. Sí, sí, más estando en clase también, eso está bueno, porque ya después te armás más tus grupos y eso. Pero bueno, una vez que también no había lugar en el aula, era impresionante. Y sí, ya al primer año éramos menos de la mitad. Lo que tiene que ponerle del tercio que quedó estable, fue como muy estable, fuimos todos, cada una de las materias las fuimos aprobando y prácticamente todos llegamos con todo o prácticamente todo al tercer año, entonces ya al resto le faltaba recién, quizá un año más o 2 años más y fue aprobando. Eh, Suele pasar eso generalmente, o sea, pasa el primer grupo y ese primer grupo que pasa de primero a segundo suele terminarlo. Siempre hay particularidades, ¿no? Pero un poquito menos de la mitad de lo que se notan es algo más que normal. Pero es más que normal también en una ingeniería, ¿eh? Eso, alguno que ha intentado, que ha cursado, en las aulas inmensas al año ya no quedan, ojalá quedara la mitad, queda menos de la mitad, generalmente. El problema no es ese para mí más grave, sino necesitamos más alumnos. Yo creo que esta carrera tiene que tener más alumnos. Y después se pone un poco más interesante, como decías, ahí la otra vez hablando con Matías y Franco ahí que me preguntaba, ahora tiene esas materias de base, sobre todo matemática, que liquidan un poco de gente, ¿no? No sé si les pasó, que calculo que fue lo que fue. Totalmente, sí. Eso, bueno, análisis yo lo veo mucho, análisis o álgebra, esa parte, liquida gente. Lo que pasa es que tampoco lo tienen que dar, no queda otra. O después cuando vean control de procesos, necesitan mucho de eso, o mínimo necesitan tener la cancha de manejar ese nivel de matemática. Entonces, ahí se produce, pero no lo veo como grave. Si terminan 10, me conformo, yo firmo. O sea, por lo menos que la paz lleven a final, dentro de lo esperable. Y después sí hay muchos que hacen descontrol, hay gente que hay uno que ya es legendario, está hace 10 años cursando la materia, la carrera. Ah, la carrera. La Oh, carrera, hace 10 años mínimo, ¿eh? ¿y está Está. pagando hace 10 años? Y no sé cómo arreglar, no sé cómo arreglar, verdad, es una buena pregunta, no sé cómo arreglar. No, porque hay años que ni cursa, porque ya, pero se le vencen los finales y te aparece de vuelta, Torres de vuelta acá, ¿cuándo no vas a probar Torres? Te agota. Para mí la quiere aprobar por cansancio de los profes. Es conocido, pero bueno. Sí, como les decía, por ejemplo, para los que entraron recién, el cuatrimestre que viene, electroneumática, es bastante, es bien dinámica. Después ya tienen electrónica, si no me equivoco, que también es interesante. Y tienen algo de máquinas, tienen hidráulica, no sé si tienen este año o el año que viene. Parece que el año que viene. Hidráulica 1 está piola. Conmigo dan mecanismos hidráulicos que tiene re poco contenido, no está tan buena. Está mejor el hidráulica 1. Hidráulica 1 que haces el análisis bien de caudal, de todo ese tipo de cosas. Muchas unidades que a ustedes les encantan, unidades por todos lados, y está piola. Y ya hay cosas, ya en segundo, después ya tienen digitales, instrumentos, es todo más en ese sentido. Y después siempre hay alguna, tema inglés y todas esas cosas. Bueno, hablando un poquito del proceso, ¿no? Galvanización o galvanizar, no se preocupen, lo tienen escrito acá igual. Es el proceso de recubrir un metal con otro. Es eso, nada más. Cualquier momento que estoy haciendo eso, estoy galvanizando, ¿no? Estoy haciendo una galvanización.
¿Está bien? ¿Para qué? Para ganar alguna característica en el artículo, en el producto, en la pieza a la cual necesito generar una característica nueva. Generalmente las que más conocemos, ¿cuál sería? Por la que uno hace un tipo de estos tratamientos. Cuando hacemos un zincado. Ah, la cingería. ¿Cómo? La Matías. cingería. El cromado, ¿no, profe? Sí, claro, el cromado. Yo me tiro más técnico, ¿no? Pero verdad, generalmente se hacen esos tratamientos para lograr procesos que te dejen una protección mayor a la oxidación, o a los desgastes y ese tipo de cosas, generar dureza y ese tipo de cosas. También hay otras aplicaciones que son netamente estéticas, que también son igual de válidas, porque en la industria, en la producción, lo estético tiene mucho que ver. Entonces, en el caso del cromado, también tiene que ver con una cuestión estética de brillo, de presentación, como en el famoso también el plateado, o recubrir una pieza con oro, ahí lo que estás generando es no crees que no estás buscando evitar el óxido, sino estás buscando que sea más lindo, ¿no? Y que parezca más costoso, quizás. Entonces, cualquier proceso de ese tipo en el cual se recubre un material con otro, se llama galvanización. ¿Los demás me escuchan bien? Matías me puso como que no escuchaba del todo bien. No, pero es el micro de él. Ah, A veces le pasa. Capaz es porque lo tenés con la compu. Puede ser una interferencia o algo así. ¿a mí me están diciendo eso? No, a Matías. Ah, bueno, vamos a tener que hacer una vaquita y comprarle un cel entonces, entre todos. O un micrófono de PC. Justo estaba mirando acá no es que no le estaba dando bola, aclaro. Sí, sí, sí. Pero en lo que es el cronograma de la carrera, ¿no? Que dice prácticas profesionalizantes. ¿Eso qué son? Como Y mira, ahora no sé prácticas cómo. o ir a laburar en un lado como pasantías, como, no sé, enfermería. No creo. No, mirá, esa parte me excede porque yo no la hice cuando la cursé. Lo maneja Gabriel en estos últimos 2 años, encima menos que menos. ¿Qué? Porque no te reciben. Yo tengo pasantes en mi trabajo del secundario que hace lo mismo, las prácticas profesionalizantes, pero de los técnicos, ¿no? Y todos los años me mandan 1 o 2 a cumplir 200 horas, si no me equivoco. Primero, esto en este caso es imposible. Todos los que vienen acá laburan hasta las 7 de la noche, hasta las 8, te vas a mandar a una fábrica a participar. No sé cómo lo manejan, o no sé si tienen que es un proyecto de algo real, la verdad no lo sé. O generan prácticas, me parece. Creo que había en los años anteriores, las prácticas profesionalizantes no era ir a una fábrica, sino generar un pequeño proyecto y, por ejemplo, el primer año, ustedes no sé si lo vieron, hacen como, tienen ahí unos sistemas didácticos, hacen unos pequeños bracitos que programan y hacen ese tipo de cosas. Primer año, después va subiendo. No creo que sea de tener que ir a un lugar a hacer este tipo de práctica profesionalizante. Sé que se estaba buscando, sé que del ministerio se buscaba mucho de eso hace unos años, pero bueno, estos 2 años todo eso habrá quedado un poco suspendido en algún asunto. Yo lo imagino más como una materia de proyecto donde ustedes tienen que presentar algo referido a la carrera. Pero eso más bien con Gabriel, con Palermo, que es creo que entonces, bueno, el galvanizado, ¿no? Entonces, el galvanizado puede ser cualquier proceso en el cual se recubre de esta manera una pieza, y el galvanizado abarca todos los procesos en el cual pasa esto, ¿no? Dentro de esos todas posibilidades de recubrir una pieza, está lo que es la galvanoplastía o galvanotecnia, ¿no? Que es hacer un proceso de esta protección, de esta forma de recubrir una pieza a través de la electrólisis, que es un método que maneja circulación de corriente eléctrica, en realidad circulación de cargas eléctricas en forma de electrones. Entonces,
separemos. Los más fáciles son los sistemas, los galvanizados que no utilizan la electrólisis, o sea que no tiene nada que ver la electricidad en esto, y son los más simples, que puede ser un proceso como si fuera el de pintado, ¿no? Hay diferentes tipos de pinturas metálicas, como puede ser pinturas como dijo Franco, de zinc, ¿no? Que te recubren el material a través de un efecto de pegado, de lo que sería como si fuera un pintado, de zinc, ¿no? Para mejorar lo que se necesite mejorar. ¿Está bien? Eso es un galvanizado, pero no es una galvanoplastía. No se intervino, no tuviste que conectarlo a ninguna fuente ni nada. Lo pintaste directamente. Y la otra posibilidad que tenemos es a través de la fundición, ¿no? Si yo esto lo quiero recubrir de un metal, este metal tiene que tener un punto de fusión mucho más bajo que este, o sea, este tiene que soportar más el punto de fusión, de fundición. Entonces uno lo inserta, queda recubierto, cuando se seca queda impregnado de ese nuevo metal. Esas son dos formas de galvanizado sin tener que utilizar electrólisis, ¿no? Eso es simple. Dentro de las electrólisis, todos los sistemas que usan electrólisis se llaman galvanotecnia o galvanoplastía, como lo tienen acá. ¿Está bien? Y lo que se utiliza, lo que utiliza este sistema es generar una corriente eléctrica que me vaya depositando diferentes tipos de moléculas del material requerido en la pieza que yo estoy necesitando recubrir, ¿no? Para eso, van a ver si buscan en otros lados, hay 1000 características diferentes, mil dibujos, pero en principio este me resultó el más claro. Yo lo que tengo es, voy a tener dos polos, ¿no? Uno llamado ánodo y otro llamado cátodo. Está bien, el cátodo es el que se conecta al polo negativo de una fuente, y un ánodo que se conecta al polo positivo de la fuente. Estos dos elementos, estos dos metales que tenemos acá, uno es el material, es la pieza a la cual yo quiero recubrir, quiero generar esta protección, este recubrimiento, y la otra es una pieza que en realidad se viene a sacrificar, ¿no? Viene como a ceder las moléculas necesarias, los átomos necesarios, mejor dicho, para que el otro sistema quede recubierto y quede como corresponde, ¿no? ¿Qué característica importante tiene esto? Que este recubrimiento es totalmente, es mucho más fuerte, pasa a ser parte de la misma pieza. No es que está pegado, que está superficialmente unido este recubrimiento a la pieza original, ¿no? Es que directamente está ligada en forma atómica, ¿no? Queda perfectamente recubierta, forma parte de esa materia. Por eso la terminación es de muchísima más alta calidad. Obviamente, esto tiene un proceso que a nivel industrial no es lo mismo que pintar con un aerosol de zinc una pieza, ¿no? Pero el efecto, no sé, el resultado que obtenemos de aplicar una electrólisis es muchísimo mejor que un galvanizado común, ¿no? Una galvanización común, como las vimos antes, ¿no? Y simplemente lo que hace es, tenemos esos dos materiales, a la pieza esta que es la que va a acceder esas moléculas, esos átomos, también se la llama muchas veces polo de sacrificio. Este sistema en otro lado lo pueden encontrar como polo de sacrificio, ¿por qué? Porque es un material que yo tengo que poner para que se sacrifique y pierda las características, pierda ese material como su conformación inicial, en función de que la otra quede como corresponde, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo particular de un material en el cual se quiere recubrir con cobre. Entonces, el polo de sacrificio tiene que ser de ese material al cual yo quiero recubrir, en este caso el cobre, y después tiene que haber un material acuoso, tiene un material, un fluido que las vincule entre ambos, para que se pueda, para que los electrones, digamos, puedan viajar de un lado al otro, puedan hacer este efecto de poder salir de un lado para impregnarse en el otro. Tiene que haber un método acuoso que además
tiene, en este fluido, tiene unas sales que son del mismo material en el cual yo quiero que se me quede recubierto este material. En este caso yo soy malísimo con los nombres, pero creo que es un soluble, creo que lo dice, ¿no? Es una sal que contiene cobre, ¿está bien? Todo ese material, eso queda recubriendo los dos polos, y cuando esto se conecta a una fuente de tensión, yo lo que voy a tener es una circulación de corriente, ¿no? Circulación de corrientes es electrones que salen y electrones que... es circulación, es movimiento de cargas negativas, que son los electrones. Entonces, al producirse esto, ¿qué es lo que pasa? Uno de los átomos queda cargado eléctricamente con carga positiva y el otro queda cargado con carga negativa, ¿no? Algo similar a lo que vimos en los capacitorios en algún punto, ¿no? Tenemos las dos placas en el cual queda una cargada con cargas positivas y el otro con cargas negativas. Lo que sucede acá es que no tengo un dieléctrico que me separa y me deja la energía contenida en esas dos placas, sino tenemos una solución que tiene bases sales, que lo que hace es todos estos aniones o cationes, que son cargas del soluble que se producen acá, que tienen una determinada polaridad, vayan hacia al cátodo o al ánodo, ¿no? Los cationes para un lado y los aniones para el otro, y esas moléculas, al viajar por esa acción de atracción del campo eléctrico que se genera en ese cátodo, hace que se unen para poder estabilizarse y quedarse con una carga neutra, ¿no? Cuando esto deja de circular, el material no queda ni cargado ni positivo ni negativamente. ¿Está bien? Eso es. Imagínense el capacitor, que queda cargado de una forma positiva y negativa las placas, nada más que en este caso, métanlos separados, tengo un material en el cual esas cargas que son positivas o negativas que se me generan en el fluido, van avanzando, se van acercando por la atracción de la acción de los campos, van acercándose, formándose esa película y ese recubrimiento en la pieza que yo quiero galvanizar, ¿no? A la cual le quiero aplicar Por ese electrólisis, ¿no? recubrimiento. Claro, ese proceso de que estas moléculas vayan hacia otro lado, se hace con electricidad, y por eso se llama electrólisis, ¿está bien? Al fluido esto se le llama electrolito, si lo quieren saber, y después al proceso en el cual, donde se ganan electrones, se llama reducción, y proceso donde se pierden electrones se llama oxidación. Eso es bien de química, no tanto de procesos. Lo importante acá saber es que yo le aplico una corriente para que vaya atrayendo esos aniones o cationes, esos átomos con carga, se vayan atrayendo y se vayan depositando en la superficie, generándole un recubrimiento de alta calidad, porque una vez que se depositan dentro de esa pieza, quedan unidas a través de ese campo, ¿no? Quedan unidas en forma atómica, por lo tanto queda bien impregnado, forman parte de la pieza, no es que están apoyadas y pegadas, directamente. Acá en el archivito, bueno, tienen este ejemplo general, después tienen acá otro ejemplo más, en el cual...
Matías me parece que es. Prende fuego ese auricular, Matías. Ah, tiralo, tiralo. No se te escucha. Para mí que está poseído, ¿eh? Libera al diablo que hay Encima se interno. congeló y ya está. Ahí quedó, ya está, lo perdimos. La quedó, me parece. ¿Eh? Uy, mirá, bueno, esa foto es la que vamos a usar para cuando hagamos el comunicado. Bueno, esto ya lo vimos ahí con Matías. Esto, bueno, acá les pongo otro ejemplo más. Siempre es lo mismo, es conectado a una fuente. La fuente obviamente de continua, que es hasta ahora lo que hemos visto nada más. Para que la circulación obviamente tiene que ser en un solo sentido, ¿no? De un lado tengo que ceder electrones y en otro lado necesito absorber estos electrones que modifican la característica del material. Acá es un caso en el cual lo que están haciendo es un efecto de plateado, ¿no? Y acá tienen en cada uno de los polos cuando se oxida y cuando se reduce, que significa que ganan electrones o que pierden electrones en este proceso de unión de esas partículas que van generando ahí. Cuando empieza esto, en realidad el aporte de esos átomos que se depositan en el material es principalmente en su comienzo por esa solución que está en el medio acuoso, y después empieza a ceder y a aportar sus átomos en lo que sería el famoso polo de sacrificio, ¿no? Esto mismo la otra vez hablamos con, bueno, Matías ni hablar, y creo que con Walter, si no me equivoco, que somos medio, a veces solemos ver videos de restauraciones, generalmente. También se utiliza esto para poder sacar el óxido de algunos tipos de materiales, ¿no? Como están impregnados con ese óxido, con ese material oxidado, se utiliza un efecto que es exactamente igual a esto, se conecta a una fuente de tensión en un medio acuoso con un tipo de solución salina, se conecta y este proceso se empieza a liberar esas moléculas que tienen en forma superficial eh, el material que quiero desoxidar, ¿no? Que quiero sacarle el óxido. Al mismo tiempo, también siempre hay que poner un polo de sacrificio, que hay unos ejemplos piolas en internet, que los sacan cómo queda el polo de sacrificio, y queda totalmente oxidado y impregnado de ese material. Y después queda sería mucho del material que ahí no se termina de acoplar al polo de sacrificio, queda ahí rondando, queda de descarte ahí en la solución esa. También es muy bueno cómo se ve, cómo se va pasando el óxido al polo de sacrificio. Sí, está genial. Va Y como además una estuve fila, va viendo pasando. para cuando, no con ustedes ya, perdido, pero cuando tengamos clase presencial se puede hacer, porque es algo bastante simple, no necesitan muchos materiales muy complejos, una fuente de 12 volt mínimo, entre 8 y 24 creo que dicen, pero todos los ejemplos son con 12. Y nada, después una sola, no era bicarbonato de sodio, creo que era carbonato de sodio, la solución que se le ponía, que se le pone al fluido, y directamente la pieza, y hacerle circular la corriente, y ahí va desprendiendo eh, todo el óxido que tiene el material, ¿no? Ese está bueno para hacer una pequeña práctica. Bueno, y acá directamente tienen algunos ejemplos y no mucho más. Como lo que les recuerdo, para el final lo que hay es una sola preguntita de esto, en multiple choice o algo que tenga una respuesta rápida. Nada muy, muy largo por el tema de que le comenté del tiempo. Este archivito ya está subido en el aula virtual, después que vimos un poquito la clase pasada. Yo estoy sin cámara.
Y el que subí en el día de hoy es la celda galvánica, que en su principio de funcionamiento es exactamente igual, ¿no? Es muy similar, ¿no? Tenemos un ánodo, tenemos un cátodo, tenemos una solución que tiene que tener, alguna sal, algún mineral dentro de esa solución acuosa, ¿está bien? Esa solución acuosa lo que va a permitir es generar a cada uno de esos dos materiales, que en este caso es el cobre y el zinc, generar ese proceso de ceder electrones o perder electrones, pero a diferencia de lo que es una galvanoplastía, ¿no? O galvanotecnia, en este caso ponemos los materiales, o sea, hacemos estas celdas de tal manera en el cual yo no le aporto la tensión, sino los mismos materiales, al estar separados y generar un campo positivo y un campo negativo, me obligan a una circulación de corriente cuando yo le ingreso una carga eléctrica, ¿no? La carga eléctrica son los elementos como los que vimos antes, que son, por ejemplo, las resistencias, como en este caso, una lámpara que no deja de ser otra cosa que una resistencia, una lámpara incandescente normal, ¿no? Entonces, la celda galvánica, como en acá, es exactamente eso. Tengo igual a la electrólisis, tengo el ánodo y tengo el cátodo, tengo el material que se va a oxidar y el material que se va a reducir. La única diferencia es que yo las tengo que tener separadas, son celdas diferentes, y tienen que estar unidas por una especie de filtro. Cuando es en la misma batea tienen un filtro, o en este caso tiene lo que se llama un puente salino, en el cual esas moléculas, o sea, que tienen cargas positivas y negativas, puedan circular y poder cerrar el circuito eléctrico para que todo esto se genere. Conclusión, nosotros en electrotecnia lo que vemos es que tenemos una fuente, esa fuente es continua, como vimos hasta ahora, solamente dijimos que íbamos para un lado, ¿no? Con los electrones, salían de un lado y entraban en el otro. Eso internamente, esas fuentes, lo que tienen es un sistema como esto, o igual a esto. Obviamente, no tenemos dos tachos con soluciones y un átodo y un ánodo insertos en él. Lo que tenemos son muchas de estas celdas acumuladas que me van generando y aumentando esta fuerza electromotriz, que la otra vez hablamos, sería esta posibilidad de generar tensión y hacer circular la corriente. Diferentes tipos de celdas acumuladas que me van sumando esas diferentes fuerzas electromotrices, generando la tensión necesaria. Este mismo sistema, que en este caso siempre es didáctico, ¿no? Esto no tiene ninguna aplicación útil, en ningún lado van a encontrar una bacha para generar fuerza electromotriz, pero el mismo sistema es el que tiene las pilas, ¿no? Las pilas se llaman de esa manera porque es una sucesión de celdas de este tipo, o sea, con dos materiales, un ánodo, un cátodo, separadas por un puente salino, una pared con una característica de filtro que me hace recircular internamente los aniones y los cationes, y están conectadas en serie para ir sumándose las tensiones. Recuerdan Kirchhoff, se suman las tensiones, y obtener la tensión deseada en la salida. Este mismo sistema es el que se usa las pilas, nada más que con diferentes materiales, diferente conformación para que tenga una forma física y utilizable. ¿Dónde ven esto también normalmente? Normalmente más parecido que una pila aún a esto, en algo cotidiano de todos. La batería del auto. En la batería del auto. La batería del auto tengo estas celdas separadas, que me van generando por este mismo efecto en el cual un elemento se oxida y el otro se reduce. Cuando se conectan entre sí, me genera esa corriente eléctrica que hace cerrar el circuito. ¿Bien? Entonces, esta es la forma que químicamente nosotros tenemos la posibilidad
de generar tensión para poder obtener corrientes en forma continua, ¿no? Siempre hablamos de continuo como los electrones yendo de un lado hacia el otro. Es una forma química de poder conseguir este tipo de tensión, esta fuerza electromotriz, ¿no? Esta capacidad de generar esta diferencia de potencial. ¿Está bien? Toda una consulta. ¿Cuál es el peor inconveniente de esto? ¿O creen el defecto de esto? Sacando el ecológico, ¿no? Generalmente las pilas que tienen Que mucha se desgasta, capacidad. ¿no? Que se- La capacidad limitada que tiene. Poco aguante, digamos, de carga. Exacto, la capacidad limitada. En realidad, podríamos llamar eso como el excesivo costo. Yo estoy pagando muy caro para obtener tensiones muy bajitas. ¿Está bien? Tanto la batería, el que ha tenido que cambiarla, todavía le debe estar doliendo, como las pilas en sí, vos estás pagando mucho dinero, o sea, tiene mucho costo para obtener 1.5 volt en una pila, o tener 12 volt de porquería en una batería de auto. Entonces, los sistemas químicos lo que son es muy útiles para todos los sistemas que no sean fijos y rígidos, ¿no? Todos aquellos que podamos generar, que tengamos que movernos entre sí, porque yo llevo directamente la pila ahí, la batería en el fondo, una celda galvánica como esta, la puedo transportar y llevar a cualquier lado. Pero el costo que tiene eso es tremendamente elevado. Por eso, sí, sí. En este proceso, o sea, si no se acaba la fuente, ¿no? El material sigue traspasándose, ¿no? Hasta que se acaba, por ejemplo, no sé, acá que tenemos una barra de zinc. No, la Sí. de cobre pasa a la de zinc, ¿no? Sí. Hasta que no se acaba el cobre o no se acaba la fuente, sigue traspasando el material. O llega un momento donde se corta el proceso. No, eso es otra cosa, no es en el tiempo, obviamente tiene su tiempo de duración, que no tiene que ver, no es que se vacía esto del todo, sino que vos pensás que uno se va oxidando, el otro, esa oxidación la va cediendo al material, esto vuelve a pasar acá, entonces, en teoría, cuando uno lo ve acá, cuando lo ves acá, decís, gana electrones de un lado, los lleva al otro, da la vuelta, pierde electrones, lo gana el otro, da la vuelta, todo este efecto, en teoría es permanente, pero se va produciendo un desgaste propio del mismo material y sobre todo por parte de desperdicio en la solución, que hace que la pila no te dura. Además, este estado óptimo, pongamos, en el cual estoy cediendo electrones y tomándolos del otro lado, cuando la pila no está cargada, el material quiere buscar hacer esa oxidación, ¿no? Lo que pasa es que se produce un proceso de oxidación en los dos lados. Eso te va resintiendo el fluido en el cual está metido, generándote después cada vez menos posibilidad de circulación. ¿Está bien? O sea, en forma teórica, como lo vemos acá, en el tiempo, todo el tiempo se va regenerando porque lo gana en un lado, lo pierde en el otro, ¿no? Está bien. Pero en la realidad, ¿qué va pasando? Cuando uno lo corta, que la mayoría del tiempo, cuando esto está sin circulación de corriente, los materiales buscan oxidarse, los dos polos buscan oxidarse, con el material, con el fluido que tengo acá. ¿Está bien? Entonces este proceso de te manda un electrón y lo recibe del otro lado no se da y se empiezan a corroer los dos materiales, perdiendo eficacia en el tiempo. Ah, listo. Gracias. Estaría genial. Lo que sí, bueno, esto es caro y como decíamos antes, y también cada vez más es el tema ecológico, ¿no? Lo que produce. Vamos a ver, empezamos a ver algo. Las próximas dos clases, con la clase que viene, los pocos que sobrevivieron a análisis, que se conectaron ahí, estuvo bastante denso en lo que es electrotecnia, que vimos ahí un concepto de campo, y qué pasaba con ese campo, qué generaba, me generaba también una fuerza electromotriz, con un lío de palabras, que creo que Azul me habrá odiado, que estaba conectada, creo. Pero vamos a ver, la clase que viene y la última que nos quedan dos en electrotecnia, vamos a poner hincapié, más que nada, conceptualmente, qué es lo que sucede para poder generar una fuerza electromotriz como esta, o sea, en realidad lo que estoy buscando es una diferencia de potencial, poder utilizar tensión, pero de otra manera,
en la cual lo que puedo hacer es generar muchísima más fuerza electromotriz a menor costo. O sea, yo ni a palo pago, aunque sea carísimo ahora, ¿no? La fuerza electromotriz que obtengo del servicio de domicilio, los 220 volts, que lo que pago la pila. La pila es tremendamente más cara, ¿no? Eso, la clase que viene, por favor, todos los que puedan conectarse, para poder afianzar bien los conceptos de sobre todo eso, cómo se genera esa fuerza electromotriz en forma continua. Y la clase después, tiene que conectar todo si tenemos parcial. la que viene, la de electrotecnia, ¿no? Hay que entregar un trabajo. Ah, cierto. Pero El viernes tenemos parcial, viernes 2. el viernes es parcial. En electrotecnia ya no hay más parciales, hay que entregar un No, está trabajo el práctico. trabajito de capacitores. El de capacitadores, exacto. Ese de capacitores hay que entregarlo el martes que viene. Y tenemos teoría de... Seguimos con la teoría de esto del inductor, del campo magnético y que se genera. Entonces ahí tenemos dos formas, una forma de tener una corriente continua a través de forma química, y tenemos una forma de tener una corriente que tiene unas características más importantes. La principal en cuanto a su funcionamiento es que la corriente va de un lado para el otro, ¿no? Va como rotando y ya vamos a ver cómo. Y después tenemos otra forma de tener corrientes continuas, pero no tiene que ver con un sistema químico como el que vimos acá, sino con una forma de convertir esta señal alterna que vamos a ver en electrotecnia, convertirla en una señal continua. Y eso lo ven en electrotecnia o en circuitos electrónicos, una de esas. Perdón, en electrónica o en circuitos electrónicos, que significa procesar esa señal alterna para llevarla a una señal continua, que es exactamente igual en su efecto, ¿no? A una pila galvánica o pila química como la que vemos acá en pantalla. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, Genera una duda el signo más que está al lado del cátodo. ¿No debería ser el ánodo el positivo? ¿O estoy muy equivocado? no, pero el material en realidad es el positivo, porque este es el que tiene que atraer los electrones. ¿Está bien? Claro, pero No está generalmente... conectado, pero no está conectado a la tensión acá. No, pero el ánodo no suele ser carga positiva. Y el cátodo negativo. Sí, pasa que esto hay que mirarlo al revés que en la anterior. El cátodo, como me decís, el cátodo tiene que ser negativo, sí. El cátodo es Para mí el negativo. cátodo debería ser negativo. Sí, Claro, debe ser positivo. pero el cátodo es el negativo porque es donde se genera, donde van los electrones. Porque yo lo estoy viendo de arriba, no lo estoy conectando a una fuente negativa. ¿Está bien? Es al Ahora, en este revés. caso, el cátodo va a ser el que recibe los electrones positivos, o sea, los electrones. No, el que va a ceder Claro, los electrones. claro. El cátodo es el que va a recibir los electrones. Por eso se dice que es el polo negativo. Por eso digo, el cátodo es el polo negativo. Sí, Debería haber un signo menos, no un signo más ahí. sí, puede ser que esté mal acá. Entiendo que ahora, digamos, la fuente de Porque energía en realidad, son las dos bateas. exacto. Querés echar otro compañero, ¿no, Mati? Ya A arrancás. ver. Querés que se vaya Ignacio, ¿no? Chao, profe. No pregunto más nada al final.
A ver, déjame pensar que tiene el más este acá. Yo creo que está así porque al ser el negativo, pierde los electrones y queda cargado de manera positiva después. Pero en realidad, lo que te dice aquel más este es que el material es como queda cargado. ¿Está bien? Y ese Claro, es al el que. ceder los electrones, Exacto. Vamos, Porque vamos a empezar. cede Un los Coulomb, electrones. ¿Cómo? no, no me quiero perder, pero que era un Coulomb, Coulomb al primer día. No, no, eso está bien, es el electrón ahí. Lo que pasa es que este no de acá, no sé si significa, la verdad no lo sé. Te digo, te miento. Te Ok, prometo averiguarlo dígame. si te sirve. Bueno, no vamos a poner tampoco Vamos a quisquillosos compararlo. por un signo, muchachos. Se entendió que genera electricidad y que viaja en un sentido. Bueno, voy a ver, lo voy a comparar con otros. Capaz que o esto quiere indicar otra cosa. No, no lo sé. No lo sé, pero prometo averiguar. Prometo averiguar el tema del nombre y esto. Porque yo lo tengo como que siempre es al revés que en el otro, porque yo lo estoy tomando desde el otro lado. Lo estoy analizando en otra forma. En Claro, realidad, porque el otro es ánodo y cátodo porque lo estoy conectando al negativo. ¿Está bien? Porque lo estoy conectando al negativo de la fuente que estoy aportando yo. Pero en este claro, caso, se genera esto un es la polo fuente. positivo y un polo negativo. Exacto. Yo por eso tengo entendido que por eso es al revés. Se considera al revés, porque yo lo estoy mirando al revés. Esto, en una celda de estas, ¿no? Pero bueno, ahí me está faltando algo para poder aclararlo bien. Bueno, quedo ahí. Debo la respuesta para el martes que viene. Esto de la celda galvánica es el experimento que hacíamos en el primario de clavar los dos clavos en un limón, ¿o no? De clavar los dos clavos, ¿eh? Me parece, en un limón. Ah, el del limón. Sí, es un efecto similar, es un efecto químico, no, no es tal cual esto, porque estamos hablando del mismo material ahí. O sea, no tendrías un cátodo y un ánodo. No, no me acuerdo, no la hice. Sí, el mismo que el de la papa. Sí se produce un efecto similar, es un efecto químico ahí, de intercambio de electrones por la característica de los Por el materiales. medio ácido. Exacto. Exacto, sí, sí. Se genera tensión a través de, una, de un intercambio químico. Claro, No tiene que ver ni con inducciones, ni con nada raro, ¿no? Solamente por intercambio químico, los propios materiales generan esta necesidad de absorción o de ceder electrones. lo único que me genera así como duda es por qué el puente lo hacen por encima del nivel de los ácidos. ¿Qué va por gases la transferencia, la No, relación? no, 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 esto porque ese es un vínculo en el cual las dos bateas tan separadas. Vas a encontrar el mismo ejemplo, lo que sería en una misma batea, pero que la división es de este es el mismo material poroso, este mismo filtro, que el mismo material que el puente salino. Acá es para vincularlas nada más, no es que tiene que ir por arriba, no es un gas ni nada, es un filtro Ah, ok. poroso eso. Entonces, este formato porque tiene dos recipientes separados, pero vas a encontrar el mismo en una pila, por ejemplo, en una celda, vos tenés la misma batea, ponele, y está separada por este filtro. Este filtro es el puente salino, que puede ser un puente salino, que es ese material que une dos bateas, pero o también puede ser una subdivisión entre ellas.
y dentro de ese filtro es donde produce ese intercambio de aniones y cationes, o sea, de las cargas positivas y negativas a través de ese filtro. Pero no tiene nada que ver con la altura ni eso. Es solamente porque están en dos tachos diferentes, sería. Solamente por eso. Bueno, quedo a la duda de contestar el tema del positivo y el negativo. Ahí quedan unos minutitos. Quería consultarle, debido a que ya nos queda solamente la clase que viene para rendir, si alguno tiene una duda en particular con respecto al parcial que vamos a tomar, a algo de los ejercicios, si estuvieron viendo. Aprovechar estos minutos finales para analizar eso y sacarse alguna duda de lo que tengan que rendir para lo que tienen que rendir el próximo viernes. Matías, sí, ya sé, te lo tengo que corregir y te mando ahí la devolución. No dije nada. No, pero me anticipo. Yo, antes de cambiar de tema, te pregunto una cosa que me quedó boyando. Sí, La galvanotecnia, entonces podemos decir que hay dos procesos, uno con electrólisis y uno sin electrólisis. no, la galvanización. Galvanización, perdón. Sí, es un lío de palabras, ¿eh? Realmente le dicen galvanizar a todo, que en realidad está bien. Galvanizar o galvanización sería el punto del cuadro sinóptico, ¿no? El título del cuadro sinóptico. Galvanizar es todo, es recubrir un material. Dentro de eso, una parte especial es la que utiliza la electrólisis, que es este proceso de ganar y ceder electrones. A eso se lo llama galvanoplastía o galvanotecnia. Generalmente ustedes, por ejemplo, si ponen en algún lado buscar, lo que están buscando es hacer una galvanización electrolítica, ¿no? Una galvanoplastía. Pero lo que van a buscar y lo que van a encontrar es galvanización, ¿no? Galvanizar. En realidad galvanizar estás diciendo todo. Aún las empresas que solamente galvanizan con electrólisis. Claro, pero de la que, después dijimos que de la que no es galvanoplastía, Sí. hay dos tipos, uno la pintura y la otra ¿cuál era? Por fundición. Fundición. Claro, por fundición, en realidad ese sería... donde ves un material en el otro fundido. Claro, utilizar un material que tenga un punto de ebullición, obviamente, diferente. Como un estañado, por ejemplo. Claro, entonces vos lo metes ahí y sale impregnado por la propia fundición. Eso también es un galvanizado, lo estás recubriendo con otro material. Lo que pasa es que el proceso es cuando eso se seca, se solidifica, queda impregnado de esa manera. ¿Está bien? Sigue siendo un galvanizado, pero no utilizaste electrólisis, no utilizaste corrientes ni nada raro. ¿Está bien? Entonces sería galvanoplastía para electrólisis, Sí. y lo que cuando no hay electrólisis es pintado y por fundición. Exacto. De galvanizado por pintado o por fundición. Exacto. Así. Perfecto. Corrientemente utilizado, galvanizado, ¿no? Que es lo que... Esa pregunta entra en el final, ¿no? No me voy a decir que no, ahora que me lo aprendí. El quilombo de palabras. No, voy a hacer de pregunta la que yo fracasé con la duda del más. Entonces voy a preguntarlo específicamente y todos los que participamos de... más acá y leer menos, dice. Claro, ¿viste? Entonces, todos los que hoy ¿Por estamos qué acá el presentes... signo positivo? Exacto. Qué maldad, no me mandes enfrente con los compañeros, no seas malo. Sí, así que esto, pero bueno, esto en el final es una preguntita nada más. En realidad van a perder un poquito, lo que más van a necesitar un poquito de tiempo es hacer ágilmente los ejercicios, y después lo que es las preguntas teóricas, que es la mayoría en esta materia, es lo que sale rápido, sale por multiple choice o por quizás escribir las etapas y el orden del ciclo de máquina térmica, por decir algo. Es algo directo y fácil. ¿Está bien? O preguntas cortitas, como dije antes, el trabajo, ¿a qué zona, qué representa en el gráfico el trabajo? Cosas así, de ese tipo. Para esos puntos.
No hablé de trabajo, que me agarran ticaria. Y después algunos ejercicios. Bueno, Bueno, cualquier cosa, por favor, envíeme por mail las dudas que tengan, o por WhatsApp, ustedes ya lo tienen, alguna duda particular de los ejercicios de procesos para antes del próximo miércoles, ¿sí? Recién el final creo que lo damos después, ¿no? Después de las vacaciones. Por lo que tengo ¿final entendido. qué? El final creo que es después de las vacaciones, ¿no? Sí, Sí, ahí por lo sí que que nos tengo. cagaron la vida. Después te tomás 2 semanas de distracción y Vos que ibas a ir a República Checa justo me voy ahí. No es que me Ah, iba, me voy bueno, ahí. llevate los libros por lo menos. Rendí de allá. No, tengo que volver porque están los pibitos que tienen que ir al colegio. No, me voy a ir a la costa a ver a mis viejos. Bueno, de allá se puede también. De allá tomé. Los finales del año pasado los tomé desde la costa. Sí, yo por trabajo tomé desde el otro lado del charco. Qué lindo. ¿Fuiste a Uruguay? Me estaban comentando que los uruguayos están haciendo una inversión interesante en ferrocarriles. ¿Sí? Ahí tenés una Me habían posibilidad ahí. comentado para ir para allá, pero la verdad que dije, no, me quedo acá, prefiero quedarme con los míos. Y la verdad, yo eso no puedo recomendar. Cada uno tiene que encontrarle la vuelta a esto. No, eso era una empresa amiga que te daba soporte de un servicio como el que tenemos nosotros acá. Entonces me estaban tentando para ir a darles, digamos, la experiencia personal incluso de cómo gestionar ante problemas, cómo preparar a la gente y demás. Claro. Bueno, gente, los dejo con mecánica. Recuerden mandarme alguna consulta de los ejercicios para el próximo parcial del viernes. Ah, ya que están acá, arreglamos. ¿A qué hora arrancamos? Recuerden que tenemos que cortar porque tienen otra clase. Yo tengo otra clase también. Arrancamos a las 6 en punto, 6:15, cosa que lleguen todos. Sobre todo vos, Franco, que creo que andás siempre ahí medio complicado con ese horario. Y si se puede, profe, a ese horario, un poco más tarde, a mí me sirve, porque yo siempre también llego más o menos. 6:30. Sí, si se puede. 6:30 y estiramos la entrega hasta 8:15. Hasta 8:15, ¿les parece? Para los que llegan un poquito más tarde. Sí, yo el viernes no tengo problema, así que. No, igual estuvo bueno, estuvo muy bien el examen en auto de electrotecnia. Sí, pasa que justo le fuimos a buscar una torta a mi nene, como estamos en pandemia, todo. Le hicimos una fiestita sorpresa a cada familia y me agarró el tráfico allá en Capital, si no estaba acá Vos en tenías casa. que decir, estaba trabajando a pleno, algo de eso. No, ya No, estamos en genial. confianza, ¿para qué Bueno, vamos a entonces, mentir? y para los demás compañeros que se vayan a presentar, entonces, ¿les parece? Arrancamos 1:30. Es más, por si hay algún problema de conexión o algo medio raro en el Zoom o algo de eso, yo 6:30, yo el parcial lo subo, independientemente del Zoom. Lo van a ver en el campus. Así que ustedes, mientras van viendo si se conecta o no, si lo que sea, ya lo van bajando, lo van viendo y lo van resolviendo. ¿Les parece? Ok, buenísimo. Así, o alguno que esté llegando medio tarde, bueno, por lo menos ya lo puede ir abriendo y vamos ganando. O sea, el parcial va a estar disponible ya a las 7, no, a las 6:30. Dijimos, ¿no? Sí, 6:30. Y después así tenemos buen tiempo para poder rendirlo. Y después les presento, en el caso que no lo alcanzo a detallar cada uno, por lo menos se los subo, el parcial resuelto. ¿Les parece? Así lo tienen como para revisar, considerando que ya no vamos a tener más procesos. Dale, profe, gracias.
Yo, profe, nos vemos. Bueno, Chao. gente, hasta luego. Suerte, buen fin de Buen fin semana. de semana. Descansen. Gracias igualmente. Chao, profe, gracias. Chao.